caminando en el amor. Ya no veré envejecer, veo a mi madre con arrugas y defectos, la quiero más, pues sé muy bien que ha envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia único, así iremos juntos caminando en el amor. Ofrecemos esta Santa Misa pidiendo al Señor por cada una de nuestras necesidades, por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por la salud de Elsa Cañaro. Oramos al Señor por la vida de esta comunidad parroquial de San Pedro de Amaguaña, por cada una de nuestras familias. Oramos al Señor por cada uno de nuestros benefactores, para que el Señor les recompense el 100 por 1. Oramos al Señor por intercesión de los santos San Benito, San Charbel y San Marcos de León. Oramos al Señor por la salud pública del Ecuador y de Colombia y del mundo entero. Oramos por el eterno descanso de Carlos Alberto Vargas Paredes, por el eterno descanso de José Luis Gualotuña, 16 años de fallecimiento, por el eterno descanso de María Luisa Chiliguano, 1 mes de fallecimiento. Oramos al Señor por el descanso eterno de todas las benditas almas del purgatorio, de manera especial de todas estas almas que han muerto a causa de esta pandemia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de Cristo, el Señor resucitado, esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que es Padre, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas despojarnos del hombre viejo con sus inclinaciones, para que vivamos en la obediencia de aquel a quien nos ha incorporado con los sacramentos pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro
de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedientes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Trajeron sobre Esteban y se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos también son mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad y tu voluntad y tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste aquí?
Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. Y ya que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros pronunciamos esa hermosa oración que nos hace a nosotros cristianos, y cuando digo que nos hacemos cristianos, es porque aparentemente los cristianos fueran otros, los que no son católicos, y les llamamos los hermanitos, y de repente como que ellos se identifican por ciertos comportamientos diferentes a los que llevamos los católicos. Ellos manifiestan, incluso también nosotros les podemos decir, es que ellos son cristianos. Y es un error mayúsculo y feo pretender que algunos hermanos nuestros son cristianos y nosotros no. El ser cristiano es ser un seguidor de Dios. El ser cristiano es ser perteneciente a Jesús. Y todos tendríamos que identificarnos como cristianos. No son cristianos aquellos, los otros, y yo soy católico. No. Cuanto más el católico tendría que identificarse con todos sus actos, con toda su vida, por ósmosis, por sus palabras, por su comportamiento, por su manera de ser. Tendría que identificar el ser cristiano. Quiero seguirme deteniendo en ello. El ser cristiano no lo identifica porque lleva un rosario, o porque lleva el escapulario, o porque de repente tiene en el retrovisor un cristico o una imagen de la Virgen en su carro. El ser cristiano lo identifica, vuelvo y repito, por su manera de pensar, por su manera de hablar, por su manera de ser. Y como lo veíamos en la semana anterior en una de las lecturas, cómo los primeros cristianos tenían un corazón generoso, y decíamos que esa era una de las características del ser cristiano: ser generoso y compartir desde su pobreza y desde su generosidad. Por lo tanto, estaba diciendo hace un momento que hay una oración característica que nos hace a nosotros ser cristianos, y es la oración del Padre Nuestro. Uno de los apóstoles se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, enséñanos a orar, como Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos. Y entonces Jesús se inventa, porque es una oración inventada por él, la oración del Padre Nuestro. Y cuando nosotros venimos a la misa, el sacerdote introduce a la invitación de esta oración
Nos dice el sacerdote en el momento de la misa: fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, qué palabras tan hermosas y profundas, fieles a la recomendación del Salvador. Y es ahí donde nosotros como cristianos, pilas, el católico es el primer cristiano y tendría que serlo, no por objetos o cosas externas, sino por su estilo de vida. Y es ahí donde el católico cristiano, no puede haber un católico que no sea cristiano, eso sería casi un chiste. El católico tiene que ser el primer cristiano. Y es ahí donde nosotros recitamos la oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro. Y en una de las partes del Padre Nuestro, nosotros pronunciamos lo que hoy el salmista, en el Salmo 118, se nos propone como respuesta. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Y nosotros lo decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Tendríamos que preguntarnos entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque pareciera que la voluntad de Dios siempre es catastrófica. Y podríamos, se me viene a la mente, no faltará quien diga que esta situación cruel que estamos viviendo es porque es voluntad de Dios, porque Dios nos lo ha enviado. No faltará quien diga que siempre las catástrofes, las amarguras, la enfermedad y la muerte, no faltará quien diga acéptelo, porque es la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios es que nosotros seamos felices, cuando la voluntad de Dios es que usted y yo seamos santos, cuando la voluntad de Dios es que usted y yo seamos salvados. Esa es la voluntad de Dios. A mí me llama fuertemente la atención una parte del Evangelio cuando dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Por lo tanto, esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que tú y yo seamos, por encima de todo, felices. Dios no quiere la muerte de nadie, sino que Dios quiere es la salvación de todos. Y entonces, ¿por qué, Padre, la enfermedad? ¿Por qué entonces la muerte? ¿Por qué las cosas que nos suceden a nosotros catastróficas? Por la misma libertad que Dios a nosotros nos ha dado y que nosotros la hemos convertido en libertinaje. No hemos sabido administrar los bienes que Dios a nosotros nos ha dado, y por ende el desenfreno, la maldad y los errores que en la sociedad se cometen. Pidámosle entonces al Señor que nos regale la gracia siempre de hacer su voluntad. Recordemos que la voluntad de Dios es que nosotros seamos felices y que buscando esa felicidad podamos siempre cumplir sus mandatos, y cumpliendo sus mandatos podamos ser nosotros salvados. Que cumpliendo la voluntad de Dios en la felicidad, cumpliendo la voluntad de Dios en los mandatos, cumpliendo la voluntad de Dios en sus mandatos, nosotros nos podamos salvar. Que Dios mire con misericordia a este mundo, que Dios mire con misericordia nuestra sociedad,
que malinterpretando la libertad que Él nos ha dado, nos hemos convertido en libertinajes y por eso el desenfreno y la maldad que el mundo está experimentando. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oren para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suban a ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas de este sacrificio, para que purificados por tu bondad nos preparemos para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por nosotros ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir, sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Hosanna
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Alfredo José, sus obispos auxiliares Danilo y David, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de nuestros familiares, amigos y parroquianos difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De manera especial, Señor, te encomendamos a todas estas almas que han muerto a causa de esta pandemia. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su castísimo esposo, San Pedro, nuestro patrono, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. tuyo es el
Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden y nos protejan contra esta pandemia. Amén. Les invito a todos en este momento a unirse a la comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si yo ya te hubiera recibido, te adoro, te abrazo y me uno a ti. Señor, por tu divina misericordia y clemencia, míranos con bondad. Y permítenos, oh Señor, que muy pronto podamos volver a reunirnos en tu casa para recibirte sacramentalmente. Amén.
No olvidemos la cita que tenemos todos los días a las 2 de la tarde. Es una invitación espiritual. Desde el lugar donde nos encontremos a las 2 de la tarde, santigüémonos y rezamos un Padre Nuestro y un Ave María. A las 2 de la tarde aquí en la iglesia suenan las campanas para recordarnos el toque de queda. No debemos de salir, debemos quedarnos ya y empezar a guardarnos en nuestras casas o en el lugar donde debemos estar. Pero desde aquí, del pretil de la iglesia, el Santísimo nos bendice. Por eso les invito a todos a unirse espiritualmente. Desde el lugar donde usted se encuentre, santígüese. Bendiga a los suyos, bendiga a todos, incluso también a gente que no conozca, bendígalos y pídales a todos sus amigos, sus contactos, que a las 2 de la tarde hagamos esa cadena de oración, que nos santigüemos y elevemos a mi Dios un Padre Nuestro y un Ave María con mucha fe. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos ha renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos la intercesión de nuestros santos ecuatorianos, para que ellos ante mi Dios intercedan por el Ecuador y del mundo entero. Santa Marianita de Jesús, ruega por nosotros. Santo hermano Miguel, ruega por nosotros. Santa Narcisa de Jesús, ruega por nosotros. Beata Mercedes de Jesús, ruega por nosotros. Beato Padre Emilio, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Pueden permanecer en paz. Que la Santísima Virgen María me los cuide, me los proteja, me los cubra con su manto maternal. Que Dios los bendiga a todos, cuídense mucho, que tengan un bendecido día. Dios les bendiga.